A veces la brújula se equivoca. Entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. Andrés Santos Cubedo es profesor de secundaria e investigador del Departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales de la Universidad Jaime I de Castellón, donde estudia los dinosaurios y otros vertebrados mesozoicos de la provincia de Castellón, lugar en el que el año pasado encontrasteis un nuevo dinosaurio. ¿Cuál es el proceso detrás de la excavación y recuperación de fósiles de dinosaurios? Bueno, hay dos formas, ¿no?, de encontrar un yacimiento. La primera, que es como pasó en el yacimiento Cintorres, que hablaremos del dinosaurio. Sí. El yacimiento Ana de Cintorres fue un hallazgo casual. Pues hay personas que o bien por afición o bien porque están buscando otras cosas o haciendo otras actividades, desde un agricultor que está labrando un campo y le sale algo, hasta alguien que va a pasear por la montaña y lo encuentra, cazadores que a veces pues van cazando y ven algo raro y te lo traen, ¿no? Entonces esa es una forma, que alguien que va paseando por la montaña encuentra algo y ve que es algo raro y te lo trae, ¿no? Y te pregunta, bueno, ¿esto qué es? A veces no son nada, son rocas y ya está. Y otras veces, como en este caso, son fósiles que no siempre son de dinosaurios o de vertebrados. A veces son fósiles de invertebrados, pero que bueno, que también pueden tener su importancia. En este caso, en el año 1998, una persona afincada en Barcelona, pero que es descendiente de Cintorres, pues en verano en agosto, paseando con una de las hijas, se llama Ramón Ortiz, este señor, que es geólogo además, entonces conoce un poco el terreno, pero él estaba paseando por las afueras de Cintorres con la hija y encontraron unas rocas que parecían huesos y entonces dieron parte al ayuntamiento y a partir de ahí pues ya se subió a ver lo que podía ser y vimos que efectivamente eran huesos de dinosaurio, y esa es una forma que muchas veces muchos yacimientos han encontrado así. La otra forma es que cuando tenemos indicios que son otros yacimientos que hemos encontrado en la zona, ¿no? Pues ya sabemos que en Cintorres está este yacimiento que se encontró de forma casual, pues la otra forma es buscar materiales que sean parecidos en la zona y ya con geólogos con mapas, GPS ya provistos el correspondiente permiso de prospección, porque para esto sí que haces pedir un permiso a la Consellería de Cultura, permiso de prospección, y ya vas a buscar zonas que creemos que puede haber. Primera, por el tipo de sedimentos que hay, y segunda, por la edad de los materiales. Estamos hablando de dinosaurio, entonces nos vamos a tener que ir a sedimentos que tengan más de 66 millones de años, ¿no? Cuando hablamos de dinosaurios, dejando aparte las aves, pues entonces sedimentos que sean muy antiguos, por lo menos más de 66 millones de años. Y esas serían las dos formas que tenemos de encontrar un yacimiento nuevo. ¿Cuánta gente forma parte de un equipo de excavación? Pues aquí varía un poco en el tamaño de lo que es el yacimiento, porque es lo que te va a permitir desplazar a más gente o menos gente al campo. Por ejemplo, en el caso de Ana no es una excavación muy grande. Nosotros estamos entre 10 y 16 personas. Pensad que cada persona ocupa más o menos, le damos 1 metro, que es la marca que tenemos nosotros, una cuadrícula que hacemos de referencia, entonces le damos 1 metro, un cuadradito de 1 metro cuadrado para excavar. Entonces eso quiere decir que se van poniendo personas una al lado del otro lado. En Ana pues hemos llegado a tener un frente de 16 metros, que es mucho. Entonces ya en Ana ya no nos permite, porque lateralmente no tenemos más sitio para poner a gente. Entonces, pues ha habido años que 10, 12, 16, creo que han sido el máximo. Pero luego hay otros yacimientos que te permite el terreno poner más gente. Yo, por ejemplo, recuerdo
estar excavando en un yacimiento, no era de dinosaurios, era más moderno, homínidos, en Orce, y allí éramos más de 40 personas en 2 excavaciones, ¿no? Pero que es lo que te permite un poco el tamaño de la excavación. No es lo mismo, por ejemplo, luego también nosotros, Ana, es a campo abierto, ¿no? Y luego están excavaciones en cuevas, pues en una cueva siempre hay menos espacio, está más limitado el espacio. Entonces, un poco eso sí que va a depender del yacimiento. ¿Es una carrera contrarreloj el hecho de encontrar algo pensando que igual puede desaparecer en un tiempo? Cuando los restos se pierden, normalmente sí. Los huesos en general se debilitan bastante cuando salen a la superficie. Entonces, mientras están bajo tierra, que es cuando han estado millones de años, pues ellos están ahí en las condiciones en las que se han conservado y eso permite que duren más tiempo. Lo que sí que es una carrera contra el reloj es cuando lo sacamos fuera. O bien lo saca, pues por ejemplo, a veces accidentalmente, que pasa a veces cuando se realiza una obra, va una máquina a hacer una carretera, un camino y raspa en una zona de tierra y expone huesos a la superficie. Eso sí que cuando los exponemos se alteran rápidamente. Entonces, en este caso, una máquina, tenemos que ir deprisa a retirar los huesos, porque cuando los sacamos a la superficie sí que les estamos cambiando esas condiciones que ellos han tenido de conservación, humedad, etcétera. Entonces, hay que aplicarles unos productos para mantenerlos. Entonces, mientras no los sacamos no hay peligro, pero cuando los saca o una máquina o los saca a la lluvia porque hay un pequeño barranco que lo va excavando la tierra y los expone, o cuando los exponemos nosotros en una excavación. Entonces, sí, cuando estamos excavando y encontramos algo, ahí es cuando tendrá la prisa. Hay que sacarlo rápido para no tenerlo a la intemperie mucho tiempo. Entonces, se le aplican productos, sacarlo lo más rápido posible y llevarlo al laboratorio, que es allí donde le podemos aplicar todos los tratamientos de conservación para evitar que se deterioren y se pierdan. Uh-huh. ¿Cómo fue el momento en el que descubrís al nuevo dinosaurio? Bueno, esto es mucho trabajo, ¿no? Porque te cuento un poco, el yacimiento Ana se descubrió, como decía al principio, en el año 1998, pero hay que hacer una serie de trámites, ahora presentar un proyecto de excavación, pedir los permisos, mirar de cómo sufragar los gastos de materiales, de dónde se va a quedar la gente que va a venir a excavar, todo esto, cuánto tiempo vas a poder excavar. Todo esto lleva un tiempo, los permisos, las subvenciones. Finalmente, la primera excavación la realizamos en mayo del 2002. En principio, cuando llegas a una excavación, en este caso, como os comentaba Ramón, había encontrado unos pocos huesos, pero no sabemos lo que pueda haber. No sabemos si es un dinosaurio que nosotros decimos en conexión anatómica, que para que os hagáis una idea, eso es un dinosaurio que tal cual estaba en vida, cayó, murió y lo encontramos igual, los huesos uno al ladito del otro. Eso es un caso de yacimiento. Otros es que son huesos que han venido arrastrados por alguna corriente, un río, las mareas, una playa y ha acumulado varios huesos en una zona y eso es otro tipo de yacimiento. Entonces es diferente, porque en el primer caso cuando se acaba el dinosaurio se acabó el yacimiento. En el segundo depende de la cantidad de huesos que se hayan arrastrado. Entonces cuando llegamos a Ana no lo sabíamos y tú empiezas a excavar y no sabes si van a haber muchos o pocos. Entonces empezamos a excavar la primera campaña y iban apareciendo huesos y finalizamos la primera campaña casi con un centenar de huesos y no se acababa, ¿no? Se acabó el tiempo, se acabó el dinero y seguía habiendo huesos. Y entonces sí que te da un poco de pena diciendo, ¿qué me dejo, no? Pues no sabes cuándo vas a poder volver porque tienes que pedir después más subvención, otro permiso, buscar a gente, entonces no sabes si vas a tardar 1 año, 2, 3. En este caso, como había sido interesante, conseguimos movilizar el tema y en septiembre volvimos. Y en septiembre sacamos ya un poquito más de un centenar. Entonces vimos que ya llevamos 200 huesos, que yo no paraba. Y sí que es verdad que ya en la segunda campaña nos dimos cuenta que aquello no era un dinosaurio entero, sino que eran huesos mezclados de varios dinosaurios y otros animales, porque os contaré, nosotros tenemos dinosaurios. Entonces ya vimos que el yacimiento podía ser grande. Ya tuvimos que ampliar el frente de excavación, pero la tercera campaña no la pudimos hacer por esto, los permisos, buscar dinero, etcétera.
hasta el 2004. O sea, ya tardamos 2 años sabiendo, y eso es la espera, sí que es un poco angustiosa en el sentido que del 2002 te dejas un yacimiento con muchos huesos y dices, y no puedes volver hasta 2 años después, ¿no? Imagínate, te vas comiendo las uñas y diciendo, a ver si puedo este año, a ver si puedo este año. Y no pudimos. Entonces luego sí que volvimos en el 2004 y así hemos hecho hasta el 2016, hicimos 8 campañas. No todos los años, hicimos 2004, 2005, así hasta el 2000, como digo, 2016, que fue la última. Estas 8 campañas. En total llevamos un millar, casi 1000 huesos de varios dinosaurios, también de cocodrilos, tiburones, o sea, fauna que vivía con estos animales, ¿no? Siempre nos llaman la atención los dinosaurios, pero tenemos más animales allí, varios tipos de cocodrilos, tiburones, peces, o sea, que convivían un poco con ellos. Entonces, luego la excavación también va bien esos parones de esos años, porque nos dedicamos a la otra faena, que es a la investigación, a la restauración del material de investigar. Estos 1000 huesos de los que os hablo hay que limpiarlos, hay que consolidarlos, hay que tratarlos para que no se degraden. Y una vez de todo ese proceso, ya seleccionamos y estudiamos los que nos pueden aportar más información. Entonces, lo que es el holotipo que llamamos, que son los huesos que definen una nueva especie de Protallitis, son varias vértebras, un dentario, bueno, un maxilar, que es la parte de arriba de esta parte de aquí con dientes, y un diente, pues han salido en varias campañas. Tenemos el diente es de la primera campaña, el maxilar es de la octava, de la última, y las vértebras son de la tercera a la cuarta y creo que de la quinta. Entonces son piezas que han ido apareciendo en varios años. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que teníamos un dinosaurio? Pues cuando en el laboratorio hemos limpiado todas las piezas y las exponemos, hemos dicho, uy, estos de un mismo individuo, porque además salieron cerca, que tienen la misma forma, sabemos, y el mismo tamaño, y vamos a ver qué es. Entonces, aprovechamos un poco también la pandemia. La pandemia nos sirvió para poner un poco hilo y aguja, ya que no podíamos salir al campo, no podíamos excavar ni podíamos hacer nada, pues teníamos el material en el laboratorio, pues lo pudimos trabajar y de ahí han salido, no solo salió esta, sino 2 especies más, que una la publicamos en 2021 y una ha salido también este año, ahora a finales de año. O sea que lleva, como ves, es un trabajo. Y un poco cuando le cuentas a la gente, dices, empezamos a excavar ahora cuando la presentación de Protallitis, que empezamos a excavar en el 2002 y lo hemos publicado en el 2023. Eso te iba a preguntar, cuando has dicho 2002, digo, hostia. Una pregunta que no tenía aquí apuntada, ¿hay algún tipo de peligro de que alguien sepa que eso existe cuando no estáis haciendo la campaña y algún hueso desaparezca? A ver, en algún yacimiento que a nosotros no nos ha pasado, En algún yacimiento que conozco sí que ha pasado, pero suele pasar más cuando no están excavados. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora en lo que es la comarca de Espós tenemos registrados casi 60 yacimientos de dinosaurios localizados con GPS. De esos, para que os hagáis una idea, se han excavado, se están excavando desde el 2000 aquí solo 5. Solo 5 están en excavación de esos 60. Cuando están excavando están controlados, porque nosotros avisamos al ayuntamiento y a la consellería. Además, cuando acabas una excavación, lo tapamos todo. Tapamos con geotextil, con tierra del mismo yacimiento de partes donde no hay huesos, para que no quede nada, no ya porque venga alguien a excavar y si ya llevas algo, sino porque, como os he dicho, para que la conservación de si queda algo, la misma tierra y el geotextil evita que crezcan plantas, y la misma tierra conserva la humedad, etcétera, y evita que las lluvias dañen, o nevadas en este caso, porque estamos en la comarca de Espós y nieva cada vez menos, pero te puede nevar, pues todo eso no estropee los huesos que queden. Entonces, como está avisada la consellería y el ayuntamiento, si alguien va a quitar, a excavar toda esa tierra y todo el geotextil. Entonces, a nosotros nos pasa, cuando vamos el primer día o los 2 primeros días, estamos quitando tierra, geotextil, etcétera. Entonces, si ya ven movimiento, alguien del ayuntamiento o la Guardia Civil va a ver qué está pasando, porque lo primero que hacen es, si ven a alguien merodeando por
por el yacimiento y ven movimiento, enseguida llaman a alguno de los directores de excavación, oye, ¿estáis haciendo algo? No, pues hay alguien que está, pues mandar a la Guardia Civil. Entonces, cuando un yacimiento está en actuación, aunque no se esté excavando en ese momento, pues normalmente excavamos en verano. En verano el yacimiento está protegido. El problema son aquellos que no están excavados, porque sí que puede haber algún hueso expuesto y si pasa la gente, pues ahí no sabes lo que te pueden hacer, o yacimientos que no conocemos, porque no hay muchos yacimientos, seguro que quedan yacimientos por descubrir. Entonces, es más peligro en los yacimientos que no están excavados. Uh-huh. ¿Qué características únicas tiene este dinosaurio que lo hace tan especial? Bueno, lo primero es que es de un grupo, los espinosáuridos, que hay poco material en todo el mundo. Entonces, la primera importancia sería esta. Tenemos muy poco material en todo el mundo de este tipo de dinosaurios. Y luego, la mayor parte de este material que hay de estos dinosaurios está en Europa y en África. O sea, prácticamente hay muy poquito en Asia y muy poquito en América, muy poquito en América. Entonces, las mayores colecciones están en Europa y en África, con edades diferentes. Eso ya es muy importante porque estamos hablando que no es un dinosaurio, no es un grupo de dinosaurios que haya mucho. Entonces, cualquier material que salga es importante para entender cómo ha sido el origen y el final de este grupo, lo que llamamos la evolución, ¿no? Cómo aparecen, dónde aparecen y cómo van cambiando y cómo van migrando. Pues en este caso los yacimientos, el de Cintorres y otros materiales que hay en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, nos han ayudado, junto con material de Inglaterra, a decir que este grupo parece ser que apareció aquí, en Europa, con dos ramas. Entonces era un continente, que había dos grandes continentes, la Eurasia y Gondwana. Pues nosotros pensamos que apareció en lo que hoy es Europa, este grupo, con dos familias. Los bariomicinos, que son los que no tienen cresta, y los espinosaurinos. Los espinosaurinos, que así para así toda la gente si ya lo conocen, son un espinosaurio que en Parque Jurásico es uno que tiene una cresta dorsal muy grande, En la 3. con un morro, en la 3, con un morro muy grande y que lucha contra el tiranosaurio y finalmente pues tiene una pelea muy central, ¿no?, en lo que es la película. Pues este espinosaurino vendría de este grupo, aparecería aquí en Europa, migraría en África y sería dominante en África. Los restos más importantes de esta familia de espinosaurinos han aparecido en África. Y en Europa quedarían los barionicinos. Protalitis sería de los barionicinos más antiguos, de los primeros barionicinos. Y entonces nos ayuda a ver el origen, la evolución y cómo luego pues migran a Asia y a África este tipo de dinosaurios y eso. Hay poco material, por lo tanto todo aquello que aparezca es importante y nosotros hemos tenido la suerte de tener material del cráneo, porque lo que más define o diferencia especies son los cráneos, ¿no? A este nuevo dinosaurio le habéis llamado, como dices, Protalitis cintorrensis. Explícame el significado del nombre y cómo llegáis a bautizarlo de este modo. Un poco contaros también, ¿no?, cómo es esto de los nombres, porque también Exacto, también. nos comentan, no, ¿y por qué ponéis nombres tan difíciles? A mí, que lo he dicho muchas veces, a veces también me cuesta, ¿no?, de por qué nombres tan difíciles. Bueno, hay unas condiciones, no puedes, para poner un nombre científico a una especie nueva, tienes que seguir unas normas, que en este caso para animales es lo que se llama el Código de Nomenclatura Zoológica, que es un libro que te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿no?, y cómo lo tienes que hacer. Entonces, en este caso se han de utilizar o nombres en latín o en griego. Y si utilizas algún nombre que no sea latino o griego, tienes que latinizarlo, ¿no?, o hacerlo griego. Por ejemplo, si utilizas un nombre, nosotros otro dinosaurio que tenemos, en la especie es Sosbainati. Lo acabamos en i. Porque es un apellido, Sosbainat, que es un geólogo de Castellón al que le dedicamos la especie, pero hay que acabarlo, si es el nombre de una persona, acabarlo en i, para latinizarlo.
Entonces puedes utilizar los nombres griegos o de ahí que los no tiranosaurios, ahora porque lo hemos dicho muchas veces, pero también es raro, ¿no? O Protalitis o Proteisaurus, tiene que ser cosas que tengan un significado nativo en griego y tengan... Y nosotros decidimos Cintorrensis, quiere decir de Cintorres, porque es la localidad donde se encontró, y Protalitis significa campeón en griego. Y aquí viene la segunda parte, ¿no? El nombre lo eligen los investigadores. En este caso, Cintorres lo teníamos claro, como digo, es la localidad donde encontramos los restos, y un poco no sabíamos a qué dedicarlo. Yo pues soy muy futbolero, me gusta, en este caso de pequeñito yo era de la Real y sigo siendo de la Real Sociedad, pero luego ahora ya el equipo soy de Villarreal, soy nacido en Villarreal, entonces el equipo del pueblo es el Villarreal. Y cuando el Villarreal hace 2 años ganó la Europa League, pues dije, bueno, pues como en el 2023, que era este año, justo cuando ganó la Europa League, que acabamos de salir de la pandemia en el 2021, nosotros estábamos escribiendo en ese momento, redactando lo que era el artículo científico. Entonces se me ocurrió a mí, digo, mira, pues en honor al título, porque va a tardar muchos años, digo, igual tarda el Villarreal 20 años, que es lo que llevamos nosotros estudiando, excavando y estudiando el material, ¿no? Y digo, igual tardamos 20 años y el Villarreal tarda 20 años o más en ganar otro título, y como justo cuando teníamos el artículo acabado, 2023, era el centenario también del club, pues nos hizo gracia y dijimos, bueno, se lo vamos a dedicar al club, entre otras cosas porque el club no solo fútbol, hace muchas cosas culturales y deportivas en cuanto a la provincia. De hecho, tiene un proyecto en Daván que dedica pues, recursos a cosas culturales y a cosas deportivas. Entonces, un poco todo eso fue la idea de dedicarle de ponerle el nombre de campeón dedicado al Villarreal Club de Fútbol. El tema del color, que he visto que la maqueta que tenéis y las imágenes es así amarillento, también imagino que vendrá por lo mismo. Bueno, un poco, pero no el dibujo sí, el dibujo lo hemos hecho amarillo, pero la maqueta no la hicimos nosotros porque la maqueta se hizo antes de que tuviéramos la publicación, o sea, sí que sabíamos qué tipo de bicho era porque ya lo estábamos estudiando, pero todavía no sabíamos si era un dinosaurio nuevo, y desde Turismo en la Generalitat Valenciana decidieron poner 6 dinosaurios a lo largo de la Comunidad Valenciana en 6 yacimientos importantes. Entonces nos consultaron que en Cintorres qué podíamos poner, y nosotros, como estábamos en previsión de que ese material podía ser interesante, dijimos, pues aquí un varioricino, pero todavía no sabíamos si era el mismo que había en Inglaterra o era uno nuevo. Pero sí que les dijimos más o menos cómo tenía que ser. Y la cosa de hacerlo así amarillo fue cosa del diseñador y de la empresa que lo hizo, que son de Zaragoza, o sea que ellos lo pintaron amarillo, luego ya nos vino bien que fuera amarillo, porque los del Villarreal, que no sabéis, si alguien no sabe de fútbol, el Villarreal va de amarillo, pero eso fue una coincidencia. Luego sí que en el dibujo, como la maqueta era amarilla y era el Villarreal, pues al dibujante le hemos dicho que lo hiciera amarillo por seguir la línea, pero en un primer momento fue una casualidad. El color de los dinosaurios que vemos sí también es un poco imaginario, ¿no? El de la mayoría sí, porque normalmente encontramos huesos y entonces no podemos saber de qué color es la piel. En algunos pocos casos, en algunos casos de unas aves y algunos reptiles que se han encontrado se ha encontrado piel modificada o impresiones de la piel, sí que se ha podido estudiar qué minerales había en esas plumas o en esas impresiones o piel modificada, y en esos casos sí que se ha podido en algún caso determinar el color verdadero de los dinosaurios. Pero son muy poquitos casos, pero sí que hay algunos casos que son muy curiosos, que tenemos el color de verdad que tenían algunas aves que son dinosaurios, y algunos dinosaurios modificados, parte de la piel se ha podido saber. He leído que este Protalitis medía cerca de 10 metros de largo y 3 de alto, pero lo realmente especial es que era carnívoro. ¿Por qué es más difícil encontrar carnívoros?
Es una cosa que pasa actualmente también en los ecosistemas actuales, ¿no? En un ecosistema, para que se mantenga el equilibrio en el ecosistema, pues tiene que haber más presas que depredadores, porque si no, o bien se van las presas o se acaba la comida. Entonces, normalmente siempre hay más herbívoros o hay más animales que se alimentan de plantas, fitófagos, que carnívoros, ¿no? Que hay más presas que depredadores para que se mantenga un poco el equilibrio. Entonces eso se refleja en los yacimientos. Siempre encontramos más huesos de animales herbívoros que de animales carnívoros. Y eso normalmente se refleja en un yacimiento como el de Ana, que tenemos una mezcla de varios dinosaurios, pues tenemos muchos más huesos de comedores de plantas, no de fitófagos, que de carnívoros, que el yacimiento. En un artículo tuyo en la revista Métode, que es una revista dedicada a la divulgación de la ciencia y a su estudio, editada por la Universidad de Valencia, dice que la cuenca del Maestrat, que engloba zonas de la provincia de Castellón, Tarragona y Teruel, es propicia para el hallazgo de fósiles de dinosaurios. ¿Por qué se da este hecho en este lugar específico? Primera, porque afloran yacimientos del Jurásico y el Cretácico, que son los sedimentos de la edad que vivieron los dinosaurios. Un poco volviendo a lo que contaba al principio, tenemos que buscar yacimientos que sean más antiguos de 66 millones de años. Porque hace 66 millones de años, bueno, pues cayó el meteorito, hubo un cambio climático y desaparecieron todos los dinosaurios menos las aves, que las aves son los dinosaurios que nos han quedado, que lo entendáis. Y eso pues es el primer requisito. Tenemos que buscar tierras que tengan esa edad, que sean más antiguas. Y esos periodos los llamamos Triásico, Jurásico y Cretácico. En este caso, que sería la época de los dinosaurios, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Jurásico es conocido por las películas. En este caso, en esta zona del Maestrazgo, Teruel, Tarragona y Castellón, tenemos esos sedimentos, concretamente jurásicos y cretácicos. Entonces ya es una zona que por la edad es propensa. Y luego porque se han dado las condiciones para que aquellos dinosaurios que vivían allí pues hayan quedado enterrados. O sea, se han dado las condiciones para que queden enterrados y conservados. Entonces toda la zona del Maestrazgo es fantástica, y tanto en Teruel como en Castellón tenemos muchos yacimientos de estas edades, además de diferentes formaciones geológicas, o sea, de diferentes edades. No solo como el caso de Ana, que hablamos de una formación que es la formación Morella, que tiene 127 millones de años, sino que tenemos dinosaurios más antiguos en esa zona y dinosaurios más modernos. O sea que es por eso el artículo que tú comentas hacía un repaso a un grupo concreto, los de dinosaurios herbívoros, pero es porque es una zona muy importante para el estudio de los dinosaurios, porque hay gran cantidad de yacimientos con muchísimos fósiles de dinosaurios y, como decía antes, de vertebrados, no solo de dinosaurios, sino de animales y plantas que convivían con ellos. ¿Cuáles son las implicaciones de este descubrimiento para nuestra comprensión de la vida prehistórica en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues pensad que Morella históricamente, ahora que hablábamos del Maestrazgo, históricamente Morella sí que hace más de 130 años que se conocen fósiles en la localidad de Morella de dinosaurio. De hecho, Morella en Castellón y Utrillas en Teruel son las dos primeras localidades que se citan a la vez como sitios de yacimiento hace más de 130 años. O sea que ya sabíamos hace mucho tiempo que teníamos dinosaurios en esta zona. Pero por unas cosas y otras se excavó en la década de los 1920, pero luego llegó la Guerra Civil y se paró todo. En 1979 se retoman en esta zona de la comarca de Esport los trabajos, pero también duran 3 años y se para un poco. Y a partir del 2000 es cuando entramos dos equipos nuevos a trabajar. Un equipo de paleontólogos que trabajan en Morella, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la UNED, y un equipo de paleontólogos que trabajamos un poco en la zona oeste de Morella, que es Cintorres, La Mata,
Portey, Olocau, que también empezamos a trabajar, unos en el 2000, los otros en el 2002, pero más o menos por la misma época. Y sí que ahí empiezan las investigaciones que están dando muchos frutos. Hasta ese año 2000 solo teníamos un dinosaurio en la Comunidad Valenciana, digo como especie nueva. O sea, se habían encontrado muchos restos, pero dinosaurios valencianos teníamos y tenemos, porque todavía está, en los Siasaurus. Los Siasaurus que se encontraron en Aras de los Olmos, en el Serrans, era el único dinosaurio que teníamos como dinosaurio valenciano. Pues bueno, a partir de estas investigaciones en dos grupos, a partir del 2000, pues actualmente, hoy en el 2024, tenemos 5 dinosaurios nuevos más, y todos son de la comarca de Sports. Y el primero se escribió en el 2015, o sea que en 2015 no llega a 10 años, tenemos ya 6 dinosaurios. Y esos 5 son de la comarca de Sports. Está Morellà Don Beltrani, que fue el primero. Luego uno emparentado, que es un espinosaurino, emparentado con Protalitis, que es Vallebonavenatrix, Porteisaurus svanati, Protalitis cindorensis y el último Garumbatitán morellensis. O sea, que para que veas la importancia que tiene la comarca de Sports, hemos pasado en 10, no llega a 10 años, tener 5 dinosaurios nuevos para la ciencia. O sea, que no hay en otras partes del mundo, irán saliendo, ¿no? Y tendrán que hacer referencia a los hallazgos nuestros, pero que de momento son autóctonos de la Comunidad Valenciana, junto con el primero que decíamos, que era los Siasaurus gigantus. ¿Cómo financiáis las investigaciones? Pues normalmente son a base de subvenciones y proyectos, o sea, bien de subvenciones de Generalitat, Diputación o ayuntamientos, o con varias administraciones, a veces es una o a veces se combinan dos, o bien por proyectos que vienen de las universidades o del ministerio. Últimamente nosotros, en lo que es nuestro equipo, normalmente subvenciones de Diputación y ayuntamientos. Porque, bueno, pues lamentablemente a partir del 2007 y ya seguido con la pandemia, 2007 que empezó la crisis y que arrastró un poco a todo el sector, pues sobre todo los grandes proyectos se vieron reducidos y ha habido menos proyectos, ¿no?, de cara a la ciencia. Y la crisis todavía acentuó un poco más esto. Entonces, últimamente nosotros, sobre todo de los ayuntamientos, con lo que puede, pues son ayuntamientos pequeñitos, pero tienen mucho interés en general, y de la Diputación, que es como la que aúna también un poco a los ayuntamientos. ¿Está valorado lo suficiente el patrimonio paleontológico de Valencia? ¿O de la Comunidad Valenciana? Claro. En esto, claro, aquí tenemos que hacer una comparación, ¿no? Decimos, teníamos, si no miramos nada, y con lo que te he contado de los 5 dinosaurios nuevos que hemos hallado aquí en la comarca de Sports, pues te podíamos decir, no, pues sí que está valorado, porque tenemos en los últimos 8 años 5 especies nuevas, habéis excavado, hemos recuperado. Sí, o sea, a nivel de investigación estamos bien. Es decir, en los últimos 8 años tenemos 5 especies nuevas, se está trabajando, se están haciendo excavaciones, actualmente hay excavaciones no en Cintorres, pero tenemos en Morella y en otros sitios. O sea, a nivel de investigación, los últimos 20 años estamos muy bien. Pero si nos comparamos a nivel de difusión y de museos, pues aquí no, aquí estamos muy atrás y nos estamos quedando muy atrás. Claro, yo ahora comparo, ¿no? Estamos hablando de Teruel. Tú ves Comunidad Valenciana o Castellón y Valencia, que es donde hay dinosaurios, y comparas con Teruel, y Teruel tiene Dinópolis en Teruel capital, pero sus sedes de Dinópolis en varias localidades. En Cuenca salieron mucho más tarde, o salieron el yacimiento de las Ollas, era conocido anterior, pero el yacimiento de Lo Hueco, que es de dinosaurios específico, pues ese salió después que los nuestros.
y allí ya han hecho un gran museo en Cuenca, dos subsedes también del museo. O sea que a nivel de divulgación nos estamos quedando un poquito de divulgación y de museos, ¿eh? Nos estamos quedando bastante atrás. Lo mismo podría decir, he dicho Cuenca y Teruel porque están cerquita, pero lo mismo en Burgos han hecho un megamuseo de paleontología, en este caso Museo de la Evolución Humana, pero tienen museos de dinosaurios en Salas de los Infantes, por ejemplo. O sea que en eso nos estamos quedando un poquito atrás. ¿Soñabas con dinosaurios cuando eras niño? Sí, un poco la afición me viene ahí sí que tengo que decir que yo ya me gustaban los fósiles y los minerales de pequeñito y quería estudiar, lo tenía claro, quería estudiar geología, y lo de la relación con los dinosaurios de Spons es porque de pequeñito iba a veranear a Morella, a una pedanía de Morella que se llama Chiva, y ahí pues allá me iba a la montaña a buscar mis dinosaurios que no los encontraba, entre otras cosas porque no tenía los conocimientos, no había estudiado la carrera todavía, entonces me faltaba esa base de estudio, pero yo salía a buscar fósiles y encontraba invertebrados, que eso sí que hay más, y bueno, pues volvía con mis erizos, con mis conchas, y sí que en el año 98 sí que encontramos el primer dinosaurio, o sea que ya que la afición viene de lejos, sí. Has comentado antes que también desenterráis homínidos. Bueno, ahora aquí lo que es el proyecto nuestro nos dedicamos sobre todo a los dinosaurios, pero sí como un poquito cuando empecé mi carrera científica, cuando entré de becario en el Instituto de Paleontología de Sabadell. Entonces el Instituto de Paleontología de Sabadell llevaba varias excavaciones de Pleistoceno, que es donde tenemos, además de fauna, tenemos restos de homínidos. Entonces eso me permitió ir a excavar a yacimientos como Orce o Casablanca y publicar y hacer estudios no de los homínidos en concreto, sino de fauna que asociada que aparece a estos homínidos, ¿no? Entonces sí que trabajé unos años al principio antes de pasarme a los dinosaurios, que también fue un cambio un poco casual. Me estaba trabajando en yacimientos, como digo, en Orce y en Almenara, en Casablanca, y alguna publicación más, luego colaborando en alguna publicación de Amanís en Georgia, que también es conocido, no de homínidos, sino de fauna asociada con homínidos, pero que ayuda a conocer pues el clima, cómo se formó el yacimiento, los animales que convivían y algunos de los animales de los que se alimentaban estos homínidos. Y estando estudiando todo esto, yo estando trabajando de becario en Sabadell, y eso sí que siempre tenía la espinita, ¿no?, de que, por lo que hablamos, de que el patrimonio de Castellón y la Comunidad Valenciana, porque veía que Teruel, Burgos, Cuenca iban tirando mucho, Cataluña en este caso, estaba en Sabadell, tiraban mucho, y que Castellón y Valencia nos quedábamos atrás. Y yo, en este caso, que era el director del museo del instituto entonces, Jordi Agustí, decía, yo quiero hacer algo en mi tierra, no quiero pues que tirar de mi tierra, que se hagan cosas en Castellón, porque sé que hay cosas, porque de pequeñito he ido y he visto que hay fósiles en Morella, fósiles en Almenara, entonces. Y él les dijo, bueno, pues retomamos Almenara, que ellos habían estado excavando en los años 80. Entonces hicimos una campaña en el 2005, salieron cosas interesantes, el tejón más antiguo de Europa, por ejemplo, sacamos en Almenara, o sea, no, nada que ver con dinosaurios, pero fósiles muy interesantes. Y retomamos, y estando con lo de Almenara, pues es un poco en el 2002 cuando apareció y nos llamaron de Cintorres. Estábamos nosotros liados con lo de Almenara y nos llamaron, se enteraron que estábamos por Almenara, porque habíamos empezado en el 2000 en hacer prospecciones en Almenara, y nos llamaron de Cintorres de, oye, aquí hay un dinosaurio que ha aparecido en el 98 pero no se ha podido excavar, ¿os interesa? Entonces es cuando fui a verlo, vimos que podía ser interesante con gente del paleontológico de Sabadell, y ahí arrancamos todos los dinosaurios. Luego salió tanto material que me tuve que dejar un poco, aunque sigo haciendo alguna cosita de Almenara y eso, pero me dejé un poco lo de Almenara y lo de los yacimientos de Orce, también porque el instituto se dejó los yacimientos de Orce, lo cogieron ya
la Universidad de Sevilla, entonces cambió un poco de grupo de investigación y nos centramos más en los dinosaurios y aquí estamos con los dinosaurios. ¿Y por qué crees que los dinosaurios tienen ese aura tan atrayente que atrapa a niños y mayores tanto en museos como en el cine? Bueno, aquí la culpa un poco se la podemos echar, la culpa entre comillas se la podemos echar a Spielberg, ¿no? La aparición de Parque Jurásico, la 1, sí que sobre todo pues había zonas como América que sí que en los museos pues atraían mucha gente y había aquí sí que había un boom un poco de los dinosaurios, pero a nivel mundial sí que fue un poco Parque Jurásico la que devolvió este boom a los dinosaurios, y a partir de ahí, como han ido haciendo además películas, pues sí que además se ve, esto está estudiado científicamente y se ve que hay una subida a partir de la película, como hay más excavaciones y más investigaciones en dinosaurios, como a partir de la película, como que hay un boom de excavaciones y claro, luego de investigaciones y luego de aparición de nuevos dinosaurios a partir de excavaciones, y o sea, está estudiado y se ve como la peli fue un punto de inflexión, ¿no? Atrae a la gente, entonces, bueno, pues también hay más subvenciones, más proyectos, más excavaciones, y yo creo que un poco la peli, en este caso, ayudó mucho, ¿no? A los dinosaurios. ¿Cuál es tu opinión sobre la visión de los dinosaurios en el cine, como hablamos, en términos de precisión científica? Cuando vas a ver una de estas pelis de Parque Jurásico, de estas últimas, ¿te lo pasas bien o dices, uy, ay, aquí, esto de aquí? Sí, hombre, voy a pasármelo bien, tampoco, sí que hay alguna cosa pues que comentas, si vas con alguien que sabe el tema, comentas un poquito, bueno, esto. Hay que decir que en Parque Jurásico tienen asesores científicos, tienen paleontólogos que les asesoran, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora estaba viendo que además era una cosa que en teoría se habían acabado la saga porque suponía, pero ahora ya decían que iban a hacer una nueva entrega y habían propuesto un director, pero que al día siguiente ya había dimitido, o sea, una cosa rara. Y sí que había leído que habían dicho que el asesor científico, en este caso un paleontólogo. O sea que estas pelis tienen detrás asesores científicos. Lo que sí que pasa es que los directores de cine en algunos casos se permiten licencias. O sea que tú puedes asesorar y decir, no, este dinosaurio tendría que ser un aspecto pues menos fiero, porque era más tranquila. Y el director, no, es que... En este caso me interesa porque en el guión así, entonces es una película y hay ciertas licencias. Pero sí que hay una evolución en Parque Jurásico, por ejemplo, se ven que de las últimas películas ya ponen a los carnívoros con plumas. En la primera no aparece ningún dinosaurio con plumas, aunque ya se sabía que los carnívoros podían tener plumas porque las aves eran descendientes, pero todavía como en el mundo científico no estaba ampliamente aceptado, todavía hubo reticencias y el Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, no tiene plumas. Pues en las últimas ya ponen algunos carnívoros con plumas, o sea, que se ve la evolución también conforme los estudios científicos por el asesoramiento. Entonces, bueno, yo te digo, las de Parque Jurásico están bastante bien. Sí que en algunos casos hay algunas licencias, pero bueno, es cine. Volviendo a la ciencia, hay un documental en Disney Plus de Richard Attenborough, no recuerdo cómo se llama, pero es un documental de animales, pero con dinosaurios. O sea, es como si estuvieras viendo un documental de animales, sí. Que te cuentan dónde estaban, qué comían y tal, pero recreaciones en 3D con dinosaurios. También salen bastantes dinosaurios con plumas y está muy, 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 muy chulo. No sé si lo has visto. No sé ahora si pero no creo que sea Caminando con dinosaurios, que es más viejas, y en alguna de las nuevas, no sé ahora si hay algunas, no recuerdo el título. También tienen asesores científicos estas series, y entonces lo que pasa que con los estudios van cambiando algunas clasificaciones o algunos datos, ¿no? Porque van apareciendo cosas nuevas. Entonces, pues a lo mejor los últimos documentales intentan reflejar los últimos avances. Claro, si el documental es un poquito viejo, pues a lo mejor alguna cosa
que se ha descubierto luego, pues no está. Pero normalmente, como digo, tanto las películas como los dinosaurios detrás tienen un asesoramiento científico para intentar ser lo más rigurosas. En este caso, los documentales tienen que ser más, ¿no? Que las películas, que pues lo que comentamos, puede haber ciertas licencias para que... Es como el Rex en Parque Jurásico, que se supone que si no te mueves no te ve, que luego más tarde lo desmintieron en otras películas. Sí, eso, porque luego se estudió el cerebro y el olfato, y entonces el cerebro pues se ve que la visión, pero allí en ese momento se pensaba tener un cerebro más pequeño, que la visión tenía mala visión, ¿no? Luego se vio en otros estudios que no, es lo que digo un poco, se van haciendo estudios nuevos y se van viendo cosas que sí, cosas que no. Volviendo al Cretácico, ¿hubiéramos tenido alguna posibilidad de sobrevivir de haber coincidido con los dinosaurios? Desde luego, si estábamos en su dieta, no. Si estábamos en la dieta de los carnívoros, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad, ¿no? Pensábamos, pues, protalitis. 10 metros de la cabeza a la cola, 3 metros de alto, entre 1 o 2 toneladas, un dinosaurio carnívoro, con 2 bocados se nos hubiera merendado, pero fácilmente. Nos suponíamos, además, uñas potentes, no teníamos nada que hacer, ¿no? Eran dinosaurios rápidos, los que eran corredores eran dinosaurios rápidos, ya que ni a la carrera ni nada, no teníamos en eso. Pues Parque Jurásico sí que está un poco reflejado, y que contra ellos no teníamos, sobre todo contra los carnívoros, no teníamos nada que hacer. ¿Qué opinas sobre las investigaciones actuales que buscan ADN de dinosaurio para intentar resucitarlos? Lo de ADN es una de las cosas, ¿no? De la peli, de la primera, bueno, de las otras también lo siguen. Las otras sí, vemos la evolución, lo que te hacen de los estudios científicos. En la primera tenemos el mosquito, sacan ADN y consiguen clonar. En las últimas ya han variado, porque ya se sabe que eso es casi imposible. Yo podría decir imposible, no puedes decir en ciencia porque van avanzando las cosas, pero por un tema de conservación del ADN. El ADN es una molécula que se degrada muy rápidamente. Entonces, estamos hablando, como os he dicho, de 66 millones de años. Si nos fijamos en las últimas pelis, ya no hablan de coger un dinosaurio y clonarlo, sino de mezclarlo. O sea, mezclar partes de ADN con partes de otros animales y hacer como un híbrido. El individuo pues, es un híbrido, no es una clonación, es un híbrido de un dinosaurio que realmente pues, no existió, porque es una mezcla de varias cosas. Clonar un dinosaurio tal cual, no, por lo que digo que es muy difícil que encontremos el ADN completo de un dinosaurio. Se han encontrado algunas moléculas orgánicas de dinosaurios, pero contar todo el ADN o reconstruir todo el ADN, no. En tema de dinosaurios, sin embargo, hay proyectos interesantes, hay gente que está en contra y ya estamos ahí cada vez más cerca de sí poder clonar algunos animales extintos. Por ejemplo, el mamut. Hay un proyecto de clonar el mamut y eso está bastante avanzado, de poder clonar un mamut. Pero el mamut sí que están consiguiendo. O sea, el mamut, claro, encontramos mamuts congelados y está la carne y se puede sacar tanto de la médula como de los dientes o de carne. Están intentando sacar ADN y ahí estamos bastante cerca. Y ahí yo diría que en 3-4 años podemos ver un mamut clonado. La técnica está y se está intentando recuperar el genoma completo y está bastante, por lo que voy leyendo, está bastante avanzado. O sea que dinosaurios no, pero criaturas extintas como un mamut, sí. ¿Cuál es tu opinión de resucitar un mamut en este caso? Pues un poco es un poco, como paleontólogo te diría que tengo ganas, ¿no? Pues he visto mamuts y he visto esqueletos y tendría ganas porque nos aportaría mucha información, porque nosotros especulamos sobre qué comían, cómo se movían, pues cómo se reproducían a partir de huesos, impresiones de piel, huevos, pero no tenemos partes blandas ni un bicho que lo podamos ver, cómo se mueve, cómo come. Entonces, con los mamuts pasa lo mismo, aunque tenemos mamuts congelados y tienen pelo o piel, pero nadie los ha visto
moverse ni ver cómo comían. Entonces, por la parte esta de paleontólogo sí que me gustaría ver cómo se mueve para saber si todas esas estudios que hacemos, pues un mamut podía caminar a esta velocidad, se alimentaría pues así, pues todo eso comprobarlo que realmente sí que es verdad, ¿no? Y ver que esas hipótesis que hemos hecho se cumplen. Pero por otro lado dices, bueno, si esto se extinguió, debió ser por algo, entonces resucitarlo ahora, ¿y dónde lo ponemos, no? ¿Qué lo hacemos? ¿Qué lo ponemos? ¿Como en una atracción de circo? ¿O vamos a recrear mamuts y lo vamos a soltar y a ver qué pasa? Y dices, bueno, vale, son mamuts, son herbívoros, pero bueno, también pueden empezar a comer mucho, reproducirse, como ha pasado a veces con introducciones de especies. Y dice, pero ¿y si ahora les da o nos da por vamos a un carnívoro? Pues tampoco sabemos un poco estos animales, por eso que digo cómo responderían. Entonces, un poco mi visión es las dos, ¿no? Tengo una parte que diría que sí, pero tengo una parte que diría, pues igual ya están bien extinguidos, ¿no? Tengo ahí una dualidad. Tengo argumentos a favor y en contra. Igual habría que centrarse en no extinguir más especies antes que resucitar las que ya no están. Sí, en eso sí que estoy de acuerdo. El esfuerzo debería ser en conservar las que tenemos y no extinguir más que recuperar otras que se han extinguido. Eso sí, no tiene ningún sentido recuperar al mamut y dejar perder a otros vertebrados, ¿no? Que desaparezcan otros vertebrados o mamíferos en este caso. ¿Seguís trabajando actualmente en el mismo yacimiento del dinosaurio campeón? No, ahora actualmente no. La idea es intentar excavar porque todavía quedan, al menos nosotros en este yacimiento tampoco queremos acabarlo todo, queremos dejar lo que se llama un reservorio, porque pensamos que sabemos que la ciencia avanza y que igual que avanzan las investigaciones, avanzan los aparatos y cada vez hay mejores instrumentales. Entonces queremos dejar una zona sin excavar para en un futuro, generaciones que tengan pues otras metodologías, mejores instrumentales científicos, otro tipo de materiales que nosotros no tenemos y que puedan aportar datos. Si acabamos el yacimiento, pues se pierde esa información y ya no, se la negamos a generaciones futuras. Entonces queremos dejar un reservorio que es una zona que no vamos a excavar y que la dejaremos ahí sin peligro de que vengan a expoliarla, y la dejaremos conservada para que a lo mejor dentro de 20 años pues exista una tecnología nueva que permita sacar más datos de los que nosotros obtenemos ahora. Pero así todo, quitando ese reservorio, calculamos que nos quedan 1 o 2 campañas más. Entonces la idea es, si no podemos este verano, el verano que viene, intentar excavar, a ver si aparecen más fósiles de este dinosaurio, de Protalitis o de otros. Vale, si estáis este verano ya os mandaré un mensaje a ver si me puedo acercar a ver in situ, porque me ha parecido muy interesante la charla que hemos tenido. Seguro que es muchísimo más interesante veros en directo, y igual me puedes guardar un puesto ahí para sí, claro, poner la escobilla esa, ir quitando arena. Y Andrés, muchas gracias por como digo, esta conversación, toda la luz que has arrojado con lo que sabes, con lo que investigáis, lo que descubrís, y sobre todo con este dinosaurio, uno de los 6 que son valencianos. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el interés. Yo cuando me pasaron el contacto estuve entonces mirando un poquito lo que haces, porque bueno, esto es lo bonito también de conocer a gente y a otra gente. Me encanta la gente que os dedicáis a divulgación científica, porque me parece una labor que poco, y ya no te digo remunerada económicamente, que seguro que no será mucho, pero poco reconocida en esta sociedad, y que debería ser, porque es un hecho importantísimo. Lo que decía, nosotros nos dan dinero para excavaciones de subvenciones públicas. Una forma de que ese dinero vuelva es la faena que hacéis vosotros, de divulgar esto, porque el paper que
que yo hago, bueno, el de Proctalitis no lo hemos comentado, pero el de Proctalitis ha tenido muchas visitas, ha sido el artículo más visitado de los 26 dinosaurios nuevos que ha habido en este 2023, pero es una cosa muy rara, que fuera el Proctalitis, ha sido también una casualidad. Pero me refiero que normalmente tú haces un dinosaurio y ese paper, el paper que es investigación científica pura y dura, eso normalmente se lo leen los que son de dinosaurios especialistas, o sea, 4, porque son cosas muy técnicas de aquí un huesecito que tiene una no sé qué, el diente que tiene no sé cuánto, con una terminología muy específica. Entonces, lo bonito es que haya ese paper, se transforme en algo que la gente entienda lo esencial, ¿no? La importancia, lo que hemos hecho. ¿Por qué es importante? Porque se ve la evolución de estos dinosaurios. Entonces, vuestra labor me parece esencial, o sea, devolver a la sociedad lo que la sociedad aporta. O sea, si de tus impuestos, de los míos, hay una parte que va para que yo pueda excavar y sacar un paper, pues eso que vuelva a la sociedad en forma de esto, ¿no? Divulgación científica. Luego, bueno, pues si pudiera estar en un museo, que la gente fuera a visitarlo, pues ya cerraríamos el ciclo. Ojalá se pongan las pilas y monten un buen museo aquí en la Comunidad Valenciana, con estos 6 que yo desconocía, porque conocí la noticia del año pasado del último, del campeón, pero los otros 5 no lo conocía. Entonces, esta labor que por supuesto yo siempre que busco información o temas para el podcast son cosas que yo necesito saber o que yo quiero conocer, ¿vale? Porque me interesan y tengo pocos datos, que llegue a los demás, que llegue al público y que la gente también se interese y busque estos descubrimientos y que eso también de alguna manera os llegue de nuevo a vosotros, ¿no? Sí, por eso digo que vuestro trabajo es esencial, ¿no? Me parece un trabajo magnífico el de la divulgación y que a veces también está poco reconocido. O sea, que muchas gracias y nada, quedas invitado en cuanto como si vamos a excavar o tenemos algo, te avisamos. Para que claro, me encantaría. Me encantaría, gracias. Venga, hasta luego. Como en otras ocasiones he comentado, creo que es súper importante conocer y difundir la historia y la cultura, sobre todo a los jóvenes y a los niños. No solo la historia de nuestra sociedad, sino también de dónde venimos y qué éramos antes de ser lo que somos. Muchas veces los niños se fascinan con los dinosaurios, tanto en la tele, en el cine o con los juguetes, pero aparte de comprar ese Tyrannosaurus Rex de plástico, también es muy importante que sepan realmente de dónde sale ese bicho, ya sea compartiendo con ellos historias como esta o documentales o incluso llevándolos directamente a los yacimientos para que vean y para que toquen las maquetas y los huesos que se sacan de la tierra y forman esos animales tan extraordinarios que nos llenan de imaginación y nos atraen tan fascinantemente. Hasta aquí el capítulo 15 de La Brújula Estropeada. Gracias por los me gusta, los comentarios y por compartir tanto este capítulo como el canal. Sabéis que además de seguir y escuchar La Brújula Estropeada en YouTube, también podéis hacerlo en Instagram, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y mi web rafaeldemateo.es.